No estoy orgulloso de haber trabajado como guía en la frontera durante varios años. Lo dejé hace mucho tiempo y jamás volvería a hacerlo, pero tampoco voy a fingir que no ocurrió. En esa época vivía en un pueblo del norte de Sonora y, para mucha gente, ese era prácticamente el único trabajo que dejaba dinero suficiente para mantener a la familia. Nunca cargué armas, ni trabajé para organizaciones grandes como la gente suele imaginar. Mi trabajo consistía en conocer el desierto mejor que nadie, saber dónde había agua, qué rutas usaba la patrulla fronteriza, cuáles estaban llenas de sensores y cuáles podían recorrerse sin dejar demasiadas huellas. Después de hacer el mismo recorrido durante tantos años, uno termina aprendiendo cosas que no aparecen en ningún mapa. Sabes dónde hace más frío antes del amanecer, dónde el viento borra las pisadas en cuestión de minutos, y qué lugares conviene evitar simplemente porque siempre ocurre algo inesperado. La mayoría de esas cosas tienen explicación. A veces son animales, otras veces son desprendimientos de roca, o simplemente el cansancio acumulado después de caminar toda la noche. Por eso lo que voy a contar me costó tanto aceptarlo. Durante días intenté convencerme de que había una explicación lógica para todo, pero nunca encontré una que realmente encajara. La ruta que usábamos atravesaba un sistema de cañones bajos que muy poca gente conocía. No era el camino más corto, pero sí uno de los más seguros porque desde arriba era difícil distinguir personas caminando entre las paredes de roca. Salíamos poco después del anochecer y avanzábamos despacio, sin linternas durante la mayor parte del recorrido. El verdadero enemigo nunca era la policía, sino el calor. Si alguien llegaba deshidratado a la mitad del trayecto, todo el grupo tenía que reducir la velocidad, y eso aumentaba las posibilidades de que nos detectaran. Por esa razón, enterrábamos garrafas de agua días antes y marcábamos los lugares con referencias que solo nosotros entendíamos. Un cactus con dos brazos apuntando al este, una roca con forma de mesa, o un árbol seco partido por un rayo servían mejor que cualquier GPS. Era una rutina repetida tantas veces que terminé creyendo que conocía cada metro de aquel lugar. Semanas antes de lo que pasó, otro guía con mucha más experiencia que yo me dijo algo extraño mientras coincidíamos en una tienda del pueblo. Estaba comprando agua y comida cuando le pregunté por qué llevaba tanto tiempo sin usar aquella ruta. Pensé que habría aumentado la vigilancia o que algún grupo rival estaba trabajando por allí. Él simplemente negó con la cabeza y respondió que había empezado a cruzar mucho más al oeste. Le pregunté si había algún problema y tardó unos segundos en contestar. Si puedes evitar ese cañón, evítalo. Eso fue todo. Intenté que me explicara mejor, pero solo dijo que últimamente las piedras caían demasiado seguido desde las laderas y que no le gustaba cómo se sentía el lugar antes del amanecer. Me reí. Honestamente pensé que estaba envejeciendo y que ya no quería caminar tanto. En ese trabajo la gente inventaba supersticiones constantemente. Había quienes juraban que ciertos cerros traían mala suerte o que algunos árboles marcaban sitios donde desaparecía gente. Nunca presté demasiada atención a esas historias. La noche de la que hablo llevaba un grupo de 8 personas. Había una pareja joven, 2 hermanos, un hombre que rondaba los 50 años y 3 muchachos que apenas hablaban. Ninguno tenía experiencia caminando por el desierto, así que desde el principio les expliqué las mismas reglas de siempre. No separarse, no correr aunque escucharan un vehículo y no detenerse sin avisar. Las primeras horas transcurrieron exactamente como esperaba. El cielo estaba despejado. Hacía menos calor de lo habitual y el viento soplaba lo suficiente para que nuestras huellas desaparecieran con rapidez. Llegamos al primer punto de agua poco antes de las 4 de la mañana y aprovechamos para descansar unos minutos. Fue entonces cuando noté el silencio. Puede sonar raro decir que un desierto estaba demasiado silencioso, pero cualquiera que haya pasado una noche completa allí sabe que siempre hay algún sonido. Se escuchan insectos, aves antes del amanecer, algún coyote a lo lejos o el viento golpeando los arbustos secos.
Esa mañana no había absolutamente nada. Ni siquiera era un silencio incómodo al principio. Solo era diferente. Uno de los muchachos comentó que parecía que el lugar estuviera vacío, y nadie respondió. Seguimos caminando porque todavía nos faltaban varias horas. A los 20 minutos escuchamos la primera piedra caer. Rebotó varias veces por la pared del cañón antes de terminar muy cerca del sendero. Levanté la vista pensando que habría un borrego cimarrón en la parte alta. Era bastante común que movieran piedras al caminar. Esperé unos segundos, pero no vi nada. Continuamos avanzando y apenas 5 minutos después cayó otra roca, bastante más grande que la anterior. Esa sí me llamó la atención porque dejó un surco considerable en la arena al detenerse. Volví a revisar la ladera. No había animales. Tampoco había personas. El sol todavía no salía y la luz era suficiente para distinguir cualquier movimiento sobre la cresta. Todo permanecía inmóvil. El grupo empezó a ponerse nervioso. Les dije que seguramente había cedido alguna parte del terreno por los cambios de temperatura. Era una explicación razonable y yo mismo quería creerla. Sin embargo, mientras seguíamos caminando comenzaron a caer pequeñas piedras de forma intermitente, siempre delante de nosotros, nunca detrás. Era como si algo avanzara por la parte superior del cañón, siguiendo exactamente nuestro mismo recorrido. Lo extraño era que jamás alcanzábamos a verlo. Cada vez que levantábamos la vista, dejaban de caer piedras. Uno de los hermanos me preguntó si alguien podía venir observándonos desde arriba. Le respondí que era posible, aunque poco probable. Esa zona era demasiado difícil para caminar por la cresta. Yo mismo solo había subido una vez y recordaba lo complicado que era mantener el equilibrio. Aún así, decidí acelerar el paso para salir cuanto antes de aquel tramo. Llevábamos apenas unos minutos caminando más rápido cuando escuchamos un desprendimiento mucho mayor. No fue una roca. Fue el sonido de varias toneladas de piedras desplazándose durante unos segundos. Todos nos detuvimos por instinto. Levanté la cabeza convencido de que iba a haber una pequeña avalancha descendiendo hacia nosotros. No cayó nada. El ruido había ocurrido arriba, detrás del borde, como si algo extremadamente pesado hubiera cruzado caminando justo fuera de nuestro campo de visión. Nadie habló durante un buen rato. Incluso las personas que iban haciendo preguntas desde el inicio permanecían mirando hacia las laderas. La sensación era difícil de explicar porque no parecía que hubiera un peligro inmediato. Era más bien la impresión de que compartíamos el cañón con algo que no podíamos ubicar. Varias veces me alejé unos metros del grupo para intentar encontrar un mejor ángulo, pero cada vez que miraba hacia arriba, solo veía roca, algunos cactus enormes y el cielo empezando a aclarar. Cuando finalmente salimos del tramo más estrecho del cañón, llegamos a una zona mucho más abierta desde la que podían verse varias crestas al mismo tiempo. Fue allí donde ocurrió lo único que realmente vi aquella mañana. Uno de los muchachos señaló hacia una loma bastante distante. Al principio pensé que estaba indicando un venado porque apenas distinguía una forma oscura recortada contra la claridad del amanecer. Miré unos segundos más y entendí por qué nadie decía una palabra. No podía distinguir qué estaba viendo. No tenía forma definida. Solo alcanzaba a notar una masa oscura desplazándose lentamente detrás de la línea de la montaña. Nunca apareció completa. Era como si el resto de aquello permaneciera oculto por el relieve. Lo único visible era una parte superior que avanzó unos pocos segundos antes de desaparecer. Lo que me dejó inmóvil no fue la forma, sino la escala. En esa misma ladera había varios saguaros que conocía perfectamente porque servían como referencia para orientarnos. Aquello sobresalía muy por encima de ellos. No muchísimo, pero lo suficiente para que mi cabeza descartara inmediatamente que fuera una persona. Tampoco caminaba como un caballo, una vaca o cualquier animal grande de la región. Simplemente se desplazaba con una lentitud imposible de interpretar desde aquella distancia. Uno de los hombres quiso sacar el teléfono para hacer una foto.
pero la batería estaba agotada. Otro juró que había visto algo parecido unos segundos antes, desde otro ángulo. Yo seguía intentando convencerme de que la perspectiva nos estaba engañando. Quizá era una formación rocosa, y las sombras nos habían confundido. Quizá había varios árboles alineados. Mientras buscaba una explicación, otra piedra cayó desde la ladera, esta vez muchísimo más cerca de nosotros. El impacto levantó una nube de polvo y todos reaccionaron al mismo tiempo. No hizo falta decir nada. Empezamos a caminar deprisa sin volver a mirar hacia arriba. El resto del recorrido transcurrió sin incidentes, aunque nadie volvió a hablar demasiado. Dejé al grupo en el punto acordado y regresé solo por una ruta diferente. No quise volver a pasar por aquel cañón. Días después comenté lo ocurrido con otros 2 guías de la zona. Pensé que se reirían de mí, pero ninguno lo hizo. Uno simplemente preguntó si las piedras habían empezado a caer antes de que saliera el sol. Cuando le respondí que sí, bajó la vista y cambió de tema. Nunca volví a utilizar ese paso. Con el tiempo dejó de ser una ruta popular. Oficialmente era porque aumentó la vigilancia y aparecieron sensores nuevos, pero siempre me llamó la atención que incluso quienes conocían caminos alternativos evitaran pasar cerca de ese lugar. Años después, regresé por curiosidad con un amigo que trabajaba como fotógrafo de naturaleza. No encontramos nada extraño. El cañón seguía allí, tan seco y silencioso como lo recordaba. Sin embargo, al revisar las imágenes que tomó desde un mirador, notamos algo que ninguno había visto en ese momento. En una de las fotografías, muy lejos, sobre una cresta donde no debería haber nadie por lo difícil del acceso, aparecía una pequeña mancha oscura, asomando apenas por encima del horizonte. Era imposible ampliarla lo suficiente para identificar qué era. Tal vez una roca, tal vez una sombra, tal vez cualquier cosa. Mi amigo insistió en que seguramente estábamos buscando donde no había nada. Puede que tenga razón. Lo único que sé es que durante casi 9 años crucé ese desierto cientos de veces. Vi pumas, osos negros, borregos, coyotes y hasta jaguares fotografiados por cámaras trampa cerca de la frontera. Aprendí cuánto ruido hace un animal grande cuando se mueve por roca suelta y cuánto tarda una persona en recorrer una ladera de ese tipo. Aquella mañana escuché algo desplazarse por encima de nosotros durante casi 1 hora. Fuera lo que fuera, era demasiado pesado para pasar desapercibido, demasiado silencioso para parecer un animal y demasiado grande para encajar con cualquier explicación que todavía hoy pueda darme. Nunca vi la criatura completa. Quizá eso sea lo único que me permite seguir diciéndome, de vez en cuando, que seguramente todo tuvo una explicación. Pero cada vez que recuerdo el tamaño de aquella silueta desapareciendo detrás de la cresta, esa explicación vuelve a parecer insuficiente. Durante varios años trabajé haciendo monitoreo de fauna en una reserva natural, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Mi trabajo no tenía nada de emocionante como la gente suele imaginar. No estaba persiguiendo animales ni haciendo expediciones peligrosas. La mayor parte del tiempo consistía en revisar cámaras trampa, cambiar baterías, descargar fotografías y pasar horas intentando identificar animales que aparecían durante la noche. La mayoría de las imágenes eran exactamente lo que uno esperaba encontrar en una zona así: venados, coyotes, liebres, jabalinas, pumas ocasionales y muchas fotografías completamente inútiles de ramas moviéndose con el viento. Después de un tiempo aprendes a no emocionarte demasiado cuando ves algo extraño en una cámara, porque casi siempre hay una explicación sencilla. Una sombra rara puede ser un animal a una distancia diferente de la que parece. Un movimiento extraño puede ser simplemente un ángulo engañoso. El problema con lo que ocurrió fue que, después de revisarlo muchas veces, nadie logró encontrar una explicación que nos convenciera. La primera vez que apareció,
Fue en una cámara instalada cerca de un arroyo seco que los animales utilizaban para desplazarse durante la madrugada. Era una zona bastante tranquila y la habíamos elegido porque normalmente captaba mucho movimiento. La revisaba una vez por semana y casi siempre encontraba lo mismo. Grupos de venados pasando juntos, coyotes buscando alimento o pequeños animales cruzando rápidamente frente al sensor. Ese día estaba revisando las fotografías en la computadora cuando apareció la imagen de un coyote parado frente a la cámara. No había nada extraño al principio. De hecho, pensé que era una fotografía bastante buena porque el animal estaba perfectamente enfocado y mirando directamente al lente. Pasé a la siguiente imagen y seguía ahí. Y luego otra. Y otra. La cámara tomaba una fotografía cada pocos segundos cuando detectaba movimiento. Así que normalmente veías una secuencia donde el animal caminaba, giraba la cabeza o simplemente desaparecía. Pero en este caso había algo diferente. Durante casi un minuto completo, aquel coyote permanecía exactamente en el mismo lugar, mirando hacia la cámara. Lo primero que pensé fue que estaba enfermo. Los animales con problemas de salud a veces tienen comportamientos extraños. Podían quedarse quietos más tiempo de lo normal o acercarse a lugares donde normalmente no estarían. Así que no le di importancia. Lo marqué como una observación inusual y seguí revisando el resto de las fotografías. Unos días después, le enseñé las imágenes a uno de los biólogos que trabajaba con nosotros. Él tenía mucha más experiencia identificando animales y pensé que podría notar algo que yo no había visto. Observó la pantalla durante unos segundos y me preguntó dónde estaba colocada exactamente la cámara. Le expliqué la ubicación y me pidió ver otras fotografías del mismo animal. Después de revisarlas todas, dijo algo que en ese momento me pareció extraño. ¿No notas algo raro? Le dije que no estaba seguro. Él amplió una de las imágenes y señaló las patas delanteras. Es demasiado alto. Yo pensé que se refería a la perspectiva. La cámara estaba colocada un poco más baja de lo normal y eso podía hacer que cualquier animal pareciera diferente. Se lo dije, pero él negó con la cabeza. No es eso. Según él, el cuerpo tenía proporciones extrañas. No era algo obvio. Si alguien me hubiera mostrado una sola fotografía sin contexto, probablemente habría dicho que era un coyote grande. El problema era cuando comparabas la imagen con otras fotografías de coyotes tomadas en la misma zona. La cabeza, el cuerpo y la forma de caminar parecían pertenecer al mismo animal, pero las patas eran demasiado largas. Aún así, nadie pensó en algo extraño. En esa época había muchas teorías más normales. Podía ser un coyote enfermo, una mezcla con otra especie o simplemente un individuo más grande de lo habitual. La naturaleza tiene muchas variaciones y la mayoría de las veces, la explicación más aburrida termina siendo la correcta. Lo raro fue que empezó a aparecer más veces, siempre en cámaras diferentes, siempre durante la madrugada, nunca caminando, siempre detenido. Durante los siguientes 2 meses, apareció en 5 cámaras distintas dentro de la reserva. Nunca estaba cerca de otros coyotes. Nunca estaba alimentándose. Nunca estaba corriendo. Simplemente aparecía en medio del camino, mirando hacia la cámara como si hubiera notado que estaba ahí. Una de las cámaras estaba instalada cerca de un antiguo camino de servicio que ya casi nadie utilizaba. Fui personalmente a revisarla, porque había dejado de enviar fotografías y pensé que la batería había fallado. Cuando llegué encontré la cámara funcionando perfectamente. La tarjeta tenía cientos de imágenes. Casi todas estaban vacías. No había animales. No había movimiento. Solo una fotografía al final. En esa imagen aparecía el mismo animal. Esta vez estaba mucho más cerca. Recuerdo haber pensado que algo no estaba bien incluso antes de analizar la fotografía. No era miedo. Era más una sensación de incomodidad, como cuando ves una imagen y tu cerebro tarda unos segundos en entender qué está mirando. El animal seguía pareciendo un coyote. Ese era precisamente el problema.
No tenía una característica monstruosa. No tenía ojos extraños ni una forma imposible. No parecía una criatura de una película. Si alguien hubiera visto la imagen rápidamente habría dicho que era un coyote. Pero cuando comparabas el tamaño con el entorno, algo no funcionaba. La cámara estaba colocada aproximadamente a la altura de la rodilla. Detrás del animal había un arbusto cuya altura conocíamos porque aparecía constantemente en las fotografías. Usándolo como referencia, varios de nosotros calculamos que la parte superior de la cabeza del animal estaba mucho más alta de lo que debería. No era enorme. No era algo que pudiera medir varios metros. Era algo mucho más incómodo. Parecía un coyote que había sido estirado hasta hacerlo demasiado alto. La imagen generó bastante discusión entre el equipo. Algunos pensaban que era una deformación causada por el ángulo. Otros creían que simplemente estábamos interpretando mal la distancia. Yo también quería creer eso. De hecho, esperaba que alguien encontrara un error porque la alternativa era aceptar que estábamos viendo algo que no entendíamos. Unos días después decidimos buscar rastros cerca de una de las zonas donde había aparecido. Encontramos huellas, y ahí fue cuando la situación se volvió más extraña. Eran huellas de coyote. No había duda. La forma era correcta. El tamaño era correcto. La separación entre los dedos era la esperada. Pero la distancia entre cada paso era demasiado grande. Uno de los biólogos caminó siguiendo las marcas y después volvió sobre sus pasos. Hizo varias mediciones y comparaciones con huellas normales. No dijo que fuera imposible. Simplemente dijo que era raro. Muy raro. Como si el animal tuviera una forma de caminar diferente. La última vez que lo vimos fue cerca del final del verano. Éramos 4 personas revisando una zona al norte de la reserva, cuando uno de los técnicos señaló hacia una ladera. Al principio pensé que era un venado, porque estaba bastante lejos. Tomé los binoculares, y durante unos segundos no pasó nada. Entonces el animal giró ligeramente. Y todos nos quedamos callados, no porque pareciera peligroso, no porque estuviera haciendo algo extraño, simplemente porque todos tuvimos la misma reacción. Sabíamos qué animal estábamos viendo, pero al mismo tiempo algo en nuestro cerebro decía que no podía ser correcto. Seguía teniendo la forma de un coyote. La cola, la cabeza, la manera en que estaba parado. Todo encajaba, excepto las proporciones. Permaneció allí mirando hacia nosotros durante casi un minuto. No parecía interesado en acercarse. Tampoco parecía asustado. Solo estaba observando. Después caminó lentamente detrás de unos arbustos y desapareció. Fuimos hasta ese punto aproximadamente 20 minutos después. No encontramos nada. No había huellas recientes. No había señales de que hubiera pasado por allí. Durante los meses siguientes revisamos las cámaras esperando encontrarlo otra vez, pero nunca apareció. Lo curioso es que esa parte de la reserva empezó a tener menos actividad de coyotes. No desaparecieron completamente, porque seguían apareciendo en otras zonas, pero dejaron de utilizar ese corredor específico. Nunca encontramos una explicación definitiva. Años después todavía tengo las fotografías guardadas, aunque nunca las he publicado. No porque piense que muestran algo sobrenatural, sino porque sé exactamente lo que ocurriría. La mayoría de personas dirían que es una edición, otros dirían que es un animal enfermo, y probablemente ambos grupos tendrían razones válidas. La verdad es que yo tampoco sé qué era. Lo único que recuerdo con claridad es la primera vez que vi esa imagen en la pantalla. Mi primera reacción no fue pensar que estaba viendo algo imposible. Fue pensar algo mucho más simple, que estaba viendo un animal normal, solo que había algo mal con él. Durante casi 10 años trabajé conduciendo por zonas rurales del norte de México. No voy a decir exactamente dónde porque algunas personas que todavía viven allí reconocerían el lugar, y además no creo que sea importante. Lo importante de esta historia no es la ubicación exacta, sino el hecho de que durante mucho tiempo
Hubo una parte de ese camino que todos los que trabajábamos por la zona evitábamos sin hablar demasiado sobre ello. La mayoría de la gente piensa que los lugares más peligrosos en zonas aisladas son aquellos donde hay algo evidente. Una carretera en mal estado, una montaña difícil, animales salvajes o personas peligrosas. En realidad, muchas veces lo más incómodo son los lugares donde no pasa nada. Un sitio donde no ves animales, donde no escuchas movimiento, donde todo parece detenido. Al principio no le prestas atención porque piensas que simplemente es una coincidencia. Después de pasar por ahí suficientes veces, empiezas a notar que la coincidencia se repite demasiado. Yo conocí ese tramo porque durante varios años trabajé como conductor para personas que necesitaban cruzar zonas remotas. No era alguien que organizara rutas ni tomaba decisiones importantes. Mi trabajo era mover vehículos, llevar suministros y recoger personas en puntos específicos. Era un trabajo que dependía mucho de conocer el terreno. En zonas así no puedes confiar únicamente en mapas o tecnología porque hay lugares donde una señal desaparece durante kilómetros y donde un camino que aparece claramente en una imagen satelital puede no existir en la realidad. El tramo del que hablo estaba en medio de una zona bastante seca, con pequeñas montañas de roca y vegetación baja. No parecía diferente al resto del paisaje. De hecho, si alguien pasaba por allí por primera vez, probablemente no notaría nada. No había una formación extraña, no había una señal, no había una historia conocida sobre ese lugar. Era simplemente un camino de tierra que atravesaba un valle estrecho antes de subir hacia otra zona más abierta. La primera vez que pasé por ahí fue de noche y no pensé en nada extraño. Recuerdo que uno de los hombres que iba conmigo me dijo algo que en ese momento me pareció una simple indicación práctica. Cuando lleguemos ahí, no te detengas. Le pregunté por qué. Me dijo que era mejor avanzar. No explicó más. Pensé que se refería a que era una zona donde podían vernos desde lejos, o que quizá había algún problema con el terreno. No insistí porque en ese trabajo había muchas reglas que uno aprendía a seguir sin hacer demasiadas preguntas. Si alguien con más experiencia te decía que no apagaras el vehículo en un punto específico, simplemente no lo apagabas. Con el tiempo empecé a notar algo raro. El tramo tenía aproximadamente 2 kilómetros de largo. Antes de entrar, había vida. Después de salir, también había vida. Pero durante esos 2 kilómetros parecía que alguien hubiera dibujado una línea invisible en el suelo. No había insectos. No había aves. No veías lagartijas cruzando el camino. No encontrabas huellas recientes de coyotes. Algo bastante extraño porque esos animales estaban por toda la zona. Al principio pensé que simplemente no me fijaba. Uno no va conduciendo por el desierto buscando animales. Pero después empecé a prestar atención precisamente porque me habían dicho que era raro. Y era cierto. Nunca vi nada allí. Recuerdo una ocasión en la que tuvimos que detenernos porque una de las camionetas empezó a calentarse. Normalmente, cuando paras en un lugar así, aunque estés en silencio, escuchas algo. Un insecto moviéndose entre los arbustos, algún pájaro nocturno, el viento haciendo ruido en la vegetación. Ahí no había nada. Era un silencio diferente al del desierto normal. No era tranquilidad, era ausencia. Uno de los hombres que venía conmigo bajó del vehículo y caminó unos metros para revisar el motor. Estuvo afuera menos de 5 minutos, pero cuando regresó tenía una expresión incómoda. Le pregunté qué había pasado y me dijo que no sabía. No me gusta este lugar. Me reí porque sonaba exactamente como las historias que yo había escuchado antes. Le pregunté si tenía alguna razón concreta. Me respondió, sí, que nunca hay nada aquí. Pensé que era una respuesta absurda. Precisamente porque no había nada. No significaba que hubiera algo extraño. Podía ser el suelo, la falta de agua o cualquier otro motivo natural. La explicación más sencilla siempre era la correcta. Durante años seguí pasando por ahí, y siempre ocurría lo mismo. Los conductores veteranos aceleraban ligeramente al entrar en esa zona. Nadie lo decía oficialmente.
No era una regla escrita. Simplemente todos lo hacían. También tenían otra costumbre. Nunca se quedaban mirando hacia las colinas que rodeaban el camino. Yo me di cuenta porque al principio sí lo hacía. Cuando eres nuevo en una ruta, observas todo. Buscas referencias para aprender el terreno. Pero después de un tiempo noté que las personas que llevaban años haciendo ese recorrido mantenían la vista únicamente en el camino. Una noche le pregunté a uno de ellos por qué. Me dijo, porque no hay nada que ver. Me pareció una respuesta extraña. Si no había nada que ver, ¿por qué evitar mirar? Nunca me contestó. Pasaron varios años hasta que escuché una explicación que realmente me hizo pensar en ese lugar de otra manera. Ya no trabajaba haciendo esos recorridos, pero seguía teniendo amigos que estaban relacionados con la zona. Uno de ellos me comentó que habían encontrado restos de una antigua instalación minera abandonada cerca de ese valle. Era algo pequeño, de décadas atrás. Una estructura vieja, algunos túneles y maquinaria oxidada. Cuando me enseñó fotografías reconocí inmediatamente el área. Era cerca del tramo vacío. Le pregunté si habían encontrado algo extraño. Me dijo que no, pero después agregó algo que me llamó la atención. Según los registros, durante muchos años después del cierre de la mina, había existido una pequeña zona alrededor donde casi no había vegetación. Los trabajadores habían reportado que los animales evitaban acercarse y que incluso los perros utilizados para vigilancia se negaban a entrar en ciertos sectores. Eso era todo. No había una explicación misteriosa. Podía ser contaminación antigua, podían ser residuos químicos, podía ser cualquier cosa. Pero por primera vez encontré una razón posible para algo que durante años nadie había sabido explicar. Meses después, regresé por curiosidad durante el día. Quería ver si el lugar seguía igual o si mi memoria había exagerado las cosas. Pasé lentamente por el tramo y observé los alrededores. Seguía siendo extraño, no porque hubiera algo visible, sino porque incluso sabiendo que probablemente existía una explicación normal, la sensación seguía siendo la misma. El camino estaba rodeado de un desierto lleno de señales de vida. Había pájaros en los árboles antes de entrar. Había huellas de animales después de salir. Pero en esos 2 kilómetros no había absolutamente nada. Con el tiempo pensé mucho en esa frase que me dijeron tantas veces. No te detengas aquí. Durante años creí que era una superstición de gente que trabajaba demasiado tiempo en lugares aislados. Personas que terminaban creando historias alrededor de sitios que simplemente eran diferentes. Y probablemente eso era. Probablemente había una explicación completamente normal. Quizá algún tipo de contaminación antigua. Quizá una característica del suelo. Quizá algo que los científicos podrían explicar en 5 minutos. Pero todavía recuerdo algo que nunca pude entender. Si realmente era solo un lugar vacío, ¿por qué todos los animales de la zona parecían saberlo antes que nosotros? Durante un tiempo trabajé como voluntario en un programa de monitoreo de fauna en una zona bastante aislada del norte de México. No era un trabajo de investigación importante, ni formábamos parte de una universidad grande. Éramos básicamente un grupo pequeño que ayudaba a registrar animales, instalar cámaras y reportar cambios en la zona. La mayoría de las veces nuestro trabajo era bastante aburrido. Pasábamos días enteros revisando fotografías donde no aparecía nada interesante, limpiando equipos llenos de polvo o siguiendo rastros de animales que después resultaban ser de especies completamente comunes. Sin embargo, trabajar en lugares tan remotos tiene algo particular. Después de suficiente tiempo empiezas a reconocer cuando algo no pertenece al paisaje. No necesariamente porque sea peligroso, sino porque simplemente no encaja con lo que conoces. La zona donde trabajábamos estaba cerca de varias rutas utilizadas por personas que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Por eso era común encontrarnos con rastros de campamentos temporales, botellas de agua abandonadas, mochilas viejas o restos de fogatas.
También era común encontrarnos con patrulleros o agentes de diferentes dependencias revisando el terreno. No era una zona completamente aislada, en el sentido de que nadie pasara por allí, pero sí era un lugar donde podían pasar semanas sin que vieras a otra persona. El primer hallazgo ocurrió durante una revisión rutinaria. Éramos 3 personas siguiendo una zona donde meses antes habían aparecido huellas de puma. Estábamos buscando señales de actividad animal cuando uno de mis compañeros se detuvo y nos llamó. Al principio pensé que había encontrado alguna madriguera o restos de un animal muerto, algo bastante normal en esa zona. Cuando llegamos donde estaba, vi que tenía algo enrollado entre las manos. Parecía una especie de piel. Lo primero que pensé fue que era de una serpiente grande, porque a veces encontrábamos mudas de reptiles bastante largas. Pero cuando la extendimos sobre el suelo nos dimos cuenta de que no tenía sentido. Medía varios metros de largo y era demasiado gruesa para pertenecer a cualquier serpiente conocida de la zona. Tampoco parecía piel de mamífero. No tenía pelo, pero la textura era diferente a cualquier muda que hubiéramos encontrado antes. Lo revisamos durante bastante tiempo intentando encontrar una explicación. Podía ser algún material viejo dejado por alguien. Podía ser basura modificada por el clima. Podía ser cualquier cosa. La parte extraña era que parecía haber estado allí durante poco tiempo. No estaba completamente seca ni deteriorada como algo que hubiera pasado meses bajo el sol del desierto. Tomamos fotografías, marcamos la ubicación y avisamos a un equipo de la zona que tenía más experiencia. Su primera reacción fue la misma que la nuestra. No sabían qué era. Eso no significaba que fuera algo desconocido. Significaba simplemente que no podían identificarlo en ese momento. Unos días después, cuando regresamos para recoger más muestras, ya no estaba. Pensamos que alguien la había movido. Era una posibilidad bastante razonable porque, aunque la zona era remota, no era imposible que alguien hubiera pasado por allí. Buscamos alrededor por si había sido arrastrada por un animal o llevada por el viento, pero no encontramos ningún rastro. El segundo incidente ocurrió aproximadamente un mes después, en una zona diferente. Esta vez fueron agentes de la patrulla fronteriza quienes encontraron algo extraño. Uno de ellos nos contactó porque sabían que trabajábamos con fauna y querían saber si podíamos identificar unos restos que habían encontrado cerca de una zona de piedras. Cuando llegamos, ya habían tomado fotografías y acordonado el área. Lo que habían encontrado eran plumas. Al principio pensé que sería de alguna ave grande. En esa región hay especies con plumas bastante impresionantes, especialmente aves rapaces. Pero cuando vimos el tamaño entendimos por qué habían llamado a alguien. Eran demasiado grandes. No una o dos plumas ligeramente más largas de lo normal. Eran plumas completamente negras, algunas más largas que mi brazo, con una estructura que parecía corresponder a un ave, pero sin coincidir con ninguna especie conocida del área. Un agente me preguntó si podía ser de un águila grande. Le dije que no estaba seguro, pero que no me parecía. El problema era que tampoco podía decir qué era. Y esa era una situación bastante incómoda, porque cuando trabajas con animales, estás acostumbrado a tener respuestas aproximadas. Puedes decir, probablemente es de tal especie, o podría ser de este animal. Pero en ese caso ninguno de nosotros quería inventar una respuesta. Se tomaron muestras y fotografías. Una semana después nos informaron que las plumas ya no estaban disponibles para revisión porque habían sido enviadas a otra dependencia. Nunca supimos exactamente a dónde. Intentamos conseguir información más adelante, pero las respuestas fueron vagas. Nos dijeron que probablemente se trataba de una identificación pendiente o de restos contaminados. Nada más. El tercer hallazgo fue el que más me llamó la atención porque no tenía relación con los anteriores, al menos aparentemente. Encontramos unos huesos parcialmente enterrados cerca de una zona rocosa donde casi nunca había actividad humana. No parecían restos recientes. Estaban secos y dañados por el clima.
La mayoría eran fáciles de interpretar. Probablemente pertenecían a algún animal grande. Pero había una pieza que ninguno de nosotros pudo identificar. Parecía una parte de la estructura de una mandíbula, aunque demasiado larga y con una forma que no coincidía con los animales comunes de la región. No era enorme. No era algo que pareciera sacado de una película. Ese es un detalle importante. Si alguien hubiera encontrado algo gigante, probablemente todos habrían pensado inmediatamente en una historia extraña. Pero esto era peor porque era casi normal. Era algo que parecía pertenecer a un animal real, solamente que no sabíamos cuál. Guardamos fotografías y enviamos información a personas que podían ayudarnos. Nunca recibimos una respuesta clara. Después de eso, empecé a notar un patrón que no había considerado antes. Cada vez que encontrábamos algo extraño, desaparecía poco después. No desaparecía como en una historia de misterio donde alguien entra de noche y roba evidencia. Simplemente dejaba de estar disponible. Una muestra era enviada a otro lugar. Una fotografía no aparecía en los archivos compartidos. Un informe quedaba pendiente. Siempre había una explicación administrativa. Siempre parecía razonable. Pero después de un tiempo la acumulación empezaba a sentirse extraña. Años más tarde dejé ese trabajo y perdí contacto con muchas personas de ese equipo. Hace poco volví a buscar algunas de las fotografías, porque quería revisar fechas y ubicaciones. Encontré algunas imágenes, pero no todas. La mayoría de los archivos estaban incompletos. Las fotografías de la piel ya no estaban. Las imágenes originales de las plumas tampoco. Solo quedaban algunas copias de baja calidad y notas personales. No creo que haya una gran conspiración detrás de esto. No pienso que alguien esté escondiendo criaturas desconocidas en el desierto. La mayoría de las cosas tienen explicaciones mucho más simples que las historias que la gente quiere escuchar. Pero todavía pienso en una conversación que tuve con uno de los agentes que encontró las plumas. Me dijo algo que en ese momento no entendí. Me preguntó si alguna vez había trabajado en una zona donde los animales parecían evitar ciertos lugares. Le dije que sí. Entonces me respondió: bueno, quizá nosotros simplemente llegamos tarde. Quizá ellos ya sabían que había algo ahí antes de que nosotros lo encontráramos. Nunca supe si lo decía en serio o si solo estaba haciendo una broma. Pero después de tantos años trabajando en lugares donde la gente apenas pasa, aprendí algo. La naturaleza deja evidencia de casi todo lo que ocurre en ella. La parte difícil no siempre es encontrar las pruebas. A veces la parte difícil es aceptar que encontraste algo que no sabes cómo explicar. Durante mucho tiempo pensé que las historias sobre ciertos lugares eran exageraciones de personas que habían pasado demasiado tiempo aisladas. Cuando trabajas en zonas remotas, especialmente cerca de la frontera, escuchas muchas cosas. Algunas son rumores que pasan de una persona a otra hasta que terminan convertidas en leyendas. Otras son simplemente formas de asustar a los nuevos para que respeten el terreno. En mi caso, siempre intenté separar lo que era una advertencia real de lo que era una superstición. Si alguien me decía que un camino era peligroso porque había patrullas, porque había una zona con poca señal o porque el terreno podía causar accidentes, prestaba atención. Pero si alguien decía que un lugar no estaba bien, o que era mejor no pasar por allí porque algo extraño ocurría, normalmente lo ignoraba. Después de años moviéndome por zonas difíciles, aprendí que la mayoría de las cosas que parecen inexplicables terminan teniendo una explicación bastante sencilla. El cañón del que voy a hablar era diferente porque la razón por la que la gente lo evitaba nunca parecía tener sentido. No era por la policía. No era por grupos criminales. No era porque fuera una zona demasiado complicada para caminar. De hecho, durante mucho tiempo fue una de las rutas más utilizadas por personas que conocían bien la región, porque ahorraba varias horas de camino y tenía puntos donde era fácil descansar y esconderse durante el día. En los mapas no aparecía como un lugar especial.
No había nada marcado. No tenía una historia conocida. Era simplemente un paso estrecho entre dos zonas montañosas que conectaba con otros caminos secundarios. Pero había una regla que todos los que llevaban años trabajando allí respetaban. Después del atardecer, nadie cruzaba ese cañón. La primera vez que escuché esa regla pensé que era una exageración. Llevaba pocos meses trabajando con un grupo que hacía recorridos por la zona y todavía estaba aprendiendo las rutas. Recuerdo que estábamos revisando un mapa de la zona cuando uno de los hombres mayores señaló el cañón y dijo que no lo utilizáramos de noche. Le pregunté por qué y esperaba una respuesta relacionada con seguridad, pero simplemente dijo que no valía la pena. Le pregunté si había ocurrido algo. Dijo que sí. Le pregunté qué. Me respondió: muchas cosas. Y cambió de tema. Ese tipo de respuestas siempre me molestaban porque no explicaban nada. Si había un peligro real, prefería saberlo. Si había una razón práctica, quería conocerla. Pero cuando alguien responde de esa manera parece que está intentando crear misterio donde quizá no lo hay. Durante las siguientes semanas pregunté a otras personas sobre el cañón. La mayoría reaccionaba de una forma parecida. Algunos se reían, otros decían que eran historias viejas, pero ninguno decía que no hubiera ningún problema. Eso fue lo que me llamó la atención. Cuando una historia es falsa, normalmente alguien que conoce el lugar te dice rápidamente que es mentira. Te explica que es una exageración o que alguien confundió una cosa con otra. En este caso nadie defendía el cañón. Nadie decía, no pasa nada. Simplemente evitaban hablar demasiado. Finalmente decidí usarlo. No porque quisiera demostrar que los demás estaban equivocados, sino porque la ruta era útil y necesitábamos ahorrar tiempo. Era una tarde de verano, y calculamos que podríamos entrar al cañón antes del anochecer y salir por el otro lado cuando todavía hubiera algo de luz. Éramos 3 personas y conocíamos bien el terreno. Llevábamos radios, agua suficiente y todo lo necesario para una caminata larga. Al principio no noté nada raro. Ese es uno de los detalles que más recuerdo porque si el lugar hubiera parecido extraño desde el principio, probablemente habría entendido por qué la gente lo evitaba. Pero no fue así. Era un cañón normal. Había vegetación baja, paredes de roca a ambos lados y pequeños caminos formados por el paso de animales y personas durante años. Incluso encontramos rastros normales, huellas de venados, marcas de coyotes, algunas aves moviéndose entre los árboles. Nada fuera de lo común. El problema empezó cuando el sol comenzó a bajar. No ocurrió algo espectacular. No escuchamos un ruido extraño ni vimos una figura inmediatamente. Fue algo mucho más difícil de explicar. Simplemente empecé a notar que uno de mis compañeros miraba constantemente hacia la misma dirección. Le pregunté qué estaba buscando. Me dijo que nada, pero después de unos minutos volvió a hacerlo. Entonces lo vi. En la parte alta del cañón, sobre una de las laderas, parecía haber movimiento. No era una figura clara. Era más como una sensación de que algo avanzaba entre las rocas. Pensé que podía ser un animal grande, quizá un venado o algún depredador siguiendo nuestro movimiento desde arriba. No le di importancia porque era algo bastante normal. En zonas así los animales muchas veces observan desde lejos antes de acercarse. Continuamos caminando. Después de unos minutos, uno de mis compañeros dijo algo que me hizo detenerme. «Está siguiendo nuestro camino». Le pregunté qué quería decir. Señaló hacia arriba. La figura estaba nuevamente allí. Más adelante, la distancia era aproximadamente la misma. Al principio pensé que estábamos viendo diferentes animales, que había algo moviéndose por la montaña, y nuestra mente estaba conectando puntos que no tenían relación. Eso ocurre mucho cuando estás cansado y llevas horas caminando. El cerebro intenta encontrar patrones. Seguimos avanzando, y volvió a aparecer. Siempre a la misma distancia, siempre paralelo a nosotros. Nunca bajaba, nunca se acercaba, nunca intentaba bloquear el camino.
Simplemente seguía avanzando por la parte alta del cañón. Lo más extraño era la velocidad. Un animal moviéndose por esa zona tendría que detenerse constantemente. El terreno era irregular. Había piedras sueltas, desniveles y zonas donde incluso una persona con experiencia tendría problemas para avanzar rápido, pero aquello mantenía exactamente nuestro ritmo. Si nosotros acelerábamos, parecía acelerar. Si nosotros disminuíamos la velocidad, desaparecía unos minutos y luego volvía a aparecer más adelante. Para cuando nos dimos cuenta ya estaba completamente oscuro. Fue ahí cuando decidimos dejar de intentar entenderlo y simplemente salir del cañón. Recuerdo que nadie hablaba demasiado. No porque estuviéramos aterrados, sino porque todos estábamos concentrados en llegar al final. Había una sensación incómoda de estar siendo observado, aunque técnicamente no había ninguna evidencia de que eso fuera peligroso. En un momento me detuve y encendí la linterna hacia la ladera. Vi algo. Solo durante un segundo. No podría describirlo correctamente porque la luz no alcanzó suficiente distancia y las sombras engañaban mucho. Lo que sí recuerdo es que no parecía un animal pequeño. Tampoco parecía una persona caminando por la montaña. Era una forma oscura entre las rocas. Cuando moví la linterna para enfocar mejor, ya no estaba. No escuchamos pasos. No escuchamos ramas romperse. Nada. Simplemente desapareció. Al día siguiente le conté lo ocurrido a una persona que llevaba muchos años usando esa zona. Esperaba que se riera de mí, o que me dijera que seguramente había sido algún animal. No hizo ninguna de las dos cosas. Solo me preguntó, ¿iba arriba de ustedes? Le dije que sí. Me preguntó, ¿nunca bajó? Le dije que no. Entonces guardó silencio durante unos segundos y me dijo, entonces tuvieron suerte. Esa respuesta me molestó porque parecía más una confirmación que una explicación. Le pedí que me dijera qué significaba eso. Me contó que durante años diferentes grupos habían reportado algo parecido. No exactamente la misma experiencia, pero sí un patrón. Alguien caminando en paralelo, siempre a distancia, siempre siguiendo el mismo ritmo. Algunas personas pensaban que era alguien vigilándolos desde arriba. Otros creían que podía ser un animal desconocido. Algunos simplemente decían que era una sensación causada por el cansancio y la oscuridad. Pero había un detalle que se repetía. Cuando alguien intentaba acercarse, desaparecía. No corría, no huía, no se escuchaba nada, simplemente ya no estaba. Durante los meses siguientes escuché más historias similares. Un grupo había visto algo siguiendo su recorrido durante casi una hora. Otro dijo que intentaron subir la ladera para encontrarlo y que, al llegar al lugar donde lo habían visto, no había señales de que nada hubiera pasado por allí. Lo más extraño era que nadie decía haber sido atacado. No había heridas, no había personas desaparecidas. No había una historia de una criatura persiguiendo gente. Era casi peor, porque parecía que aquello no tenía ningún interés en acercarse. Solo observaba. Años después regresé a la zona por otro motivo y pasé cerca del cañón durante el día. Me detuve en la entrada y pensé en caminar un poco, pero finalmente no lo hice. No porque creyera que iba a encontrar algo, sino porque recordé algo que me había dicho aquel hombre años atrás. El problema no es cuando está cerca. No sabes qué hace cuando está lejos. Todavía no sé qué vimos aquella noche. Puede haber sido un animal que no identificamos correctamente. Puede haber sido una persona. Puede haber sido una combinación de oscuridad, cansancio y una zona donde el terreno crea ilusiones extrañas. Pero hay una cosa que nunca pude explicar. Durante todo el tiempo que estuvimos dentro del cañón, aquello tuvo muchas oportunidades de acercarse. Nos vio, nos siguió, mantuvo la misma distancia durante kilómetros. Y aún así, nunca intentó llegar hasta nosotros. A veces pienso que eso es precisamente lo que más me incomoda. No saber si estábamos huyendo de algo que quería alcanzarnos.
o de algo que simplemente quería asegurarse de que saliéramos del lugar. Mi hermano desapareció en 2017 y durante mucho tiempo acepté la explicación que todos los demás aceptaron. No porque realmente creyera que era la verdad, sino porque era la única explicación que tenía sentido. Cuando una persona desaparece en una zona como aquella, especialmente alguien que estaba involucrado en actividades ilegales, la gente no suele pensar en posibilidades extrañas. La primera conclusión casi siempre es la más sencilla. Alguien tuvo un problema con otra persona, alguien tomó una mala decisión, o alguien terminó en una situación de la que no pudo salir. En mi caso, durante varios meses pensé exactamente eso. Mi hermano había elegido un camino complicado y, aunque yo no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que hacía, seguía siendo mi hermano. Intenté entender qué había pasado, pero la información siempre era la misma. Había desaparecido, no había testigos claros y probablemente nunca sabríamos toda la historia. Mi hermano menor tenía 27 años cuando desapareció. Crecimos juntos en un pueblo pequeño del norte de México y, aunque éramos bastante diferentes, siempre tuvimos una relación cercana. Él era más impulsivo que yo. Le gustaba moverse, conocer gente y buscar oportunidades donde yo veía demasiado riesgo. Desde joven tuvo problemas para mantenerse en trabajos normales, porque se aburría fácilmente, y siempre terminaba buscando algo que pagara más rápido. Durante un tiempo trabajó en construcción, después hizo trabajos de transporte, y finalmente empezó a colaborar con personas que movían mercancía y grupos de personas por zonas cercanas a la frontera. Nunca me dijo exactamente todo lo que hacía. Yo tampoco le preguntaba demasiado. Creo que ambos sabíamos que había cosas que era mejor no conocer. Lo que sí sabía era que conocía muy bien el terreno. Sabía conducir por caminos donde la mayoría de personas se perderían. Conocía pueblos pequeños, rutas secundarias y lugares donde descansar durante viajes largos. Muchas personas que trabajaban en esas zonas dependían más del conocimiento del terreno que de cualquier otra cosa. Un mapa no te decía dónde el suelo estaba demasiado blando para pasar un vehículo, dónde una montaña bloqueaba la señal o qué caminos podían desaparecer después de una tormenta. La última vez que hablé con él fue una conversación completamente normal. No hubo ninguna señal de que algo estuviera mal. Me llamó por la tarde para preguntarme algo sobre nuestra madre, y hablamos unos minutos. Recuerdo que estaba de buen humor. Incluso bromeó conmigo porque siempre le decía que algún día iba a terminar metido en un problema por querer hacer todo demasiado rápido. Él se rió y me dijo que yo siempre pensaba lo peor. Esa fue la última vez que escuché su voz. 2 días después dejó de responder mensajes. Al principio no pensé demasiado. Era común que pasara horas sin contestar. En esa zona había lugares donde los teléfonos simplemente no funcionaban, y además no era raro que cambiara de número o que perdiera un celular. Esperé un día más antes de empezar a preocuparme. Después llamé a algunas personas que trabajaban con él. Las respuestas fueron diferentes, pero todas tenían algo en común. Nadie sabía dónde estaba. Algunos dijeron que habían supuesto que estaba con otro grupo. Otros dijeron que había salido para un recorrido y que no había regresado. Nadie quería hablar demasiado. Eso fue algo que me llamó la atención desde el principio. Cuando una persona desaparece, normalmente alguien tiene una versión de lo ocurrido. Alguien dice, lo vi por última vez aquí, o salió hacia este lugar. En el caso de mi hermano, todos parecían saber algo, pero nadie quería decirlo completo. Después de una semana fui a presentar una denuncia. La investigación avanzó lentamente. No había muchas pistas. No había una ubicación exacta. No había una última llamada registrada en un lugar específico. Solo tenían información suficiente para sospechar que podía tratarse de un problema relacionado con el ambiente en el que se movía. La explicación oficial fue bastante directa. Probablemente había tenido un conflicto con alguien.
Probablemente alguien había decidido deshacerse de él, y probablemente nunca encontraríamos el cuerpo. No era una conclusión absurda. De hecho, era la posibilidad más lógica, pero algo nunca me terminó de convencer. Mi hermano era muchas cosas, pero no era una persona descuidada. Podía tomar malas decisiones, pero conocía los riesgos. Siempre llevaba comida, agua, herramientas y una forma de comunicarse. Si iba a un lugar remoto, preparaba todo con anticipación. Pasaron casi 8 meses sin ninguna noticia. Durante ese tiempo intenté dejar de buscar respuestas. No porque no me importara, sino porque llega un punto donde seguir preguntando a personas que no quieren hablar solo te desgasta. Mi familia empezó a aceptar que probablemente nunca sabríamos qué pasó. Entonces, apareció su mochila. Fue encontrada por un grupo que limpiaba una zona cercana a un camino poco utilizado. No estaba enterrada ni escondida. Simplemente estaba apoyada junto a unas piedras, como si alguien la hubiera dejado allí y nunca hubiera vuelto por ella. Cuando la policía me llamó, pensé que finalmente tendríamos alguna respuesta. Dentro estaba casi todo lo que esperaba encontrar. Una botella de agua vacía, una chamarra, algunas herramientas, documentos viejos y una cámara pequeña. Mi hermano siempre llevaba cámaras. Le gustaba grabar lugares por donde pasaba. No era fotógrafo profesional ni nada parecido. Simplemente le gustaba guardar recuerdos. Tenía videos de caminos, paisajes, animales y momentos normales con sus amigos. Cuando recuperamos la cámara todavía funcionaba. Ese fue el momento donde pensé que finalmente podríamos saber qué había ocurrido. Revisé las grabaciones durante varios días. Y durante mucho tiempo no encontré nada extraño. De hecho, los videos eran bastante aburridos. Eso fue lo más extraño. La primera grabación era de un viaje normal. Se veía el camino, el interior del vehículo, conversaciones entre personas que estaban con él. Había bromas, música, comentarios sobre el calor y discusiones sobre dónde parar a descansar. Parecía simplemente un grupo de personas haciendo un recorrido más. Había varios hombres con él. Algunos los reconocí, otros no. Durante horas de grabación no pasaba absolutamente nada. Después aparecían días diferentes. Mi hermano grababa pequeños fragmentos. Una fogata durante la noche. Un amanecer. Personas preparando comida. Alguien arreglando un vehículo. Cosas normales que, en ese momento, me resultaron difíciles de ver porque yo estaba esperando encontrar una respuesta. Quería encontrar algo. Una discusión. Una amenaza. Una señal de que algo había salido mal. Pero no había nada. La gente que aparecía en los videos parecía tranquila. Incluso mi hermano parecía tranquilo. La última grabación fue diferente. La fecha correspondía al día en que supuestamente desapareció. El video comenzaba como todos los demás. La cámara estaba dentro de una mochila o apoyada en algún lugar porque la imagen estaba inclinada. Se escuchaban voces de varias personas alrededor de un campamento improvisado. No podía ver mucho. Solo una parte del suelo, algunas piedras y la luz de una fogata. Durante los primeros minutos todo era normal. Alguien hablaba sobre la ruta del día siguiente. Otro hombre hacía un comentario sobre el frío. Mi hermano se escuchaba cerca. Entonces, ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Todos dejaron de hablar al mismo tiempo. No poco a poco. No porque alguien les pidió silencio. Simplemente ocurrió. Como si todas las personas alrededor hubieran visto algo al mismo tiempo. Durante varios segundos, no se escuchó nada excepto el fuego. La cámara seguía apuntando hacia el mismo lugar. Nadie la movía. Yo esperaba que alguien dijera algo. Que preguntaran qué ocurría. Que escuchara algún ruido. Pero no. Lo único que se escuchaba era la respiración de las personas. Después una voz baja preguntó: ¿Lo están viendo? Nadie respondió. Pasaron varios segundos.
Entonces otra persona dijo algo que no pude entender claramente. No era miedo. Era más como confusión. Como si estuvieran intentando decidir qué estaban mirando. En ese momento la cámara seguía apuntando al suelo. Eso fue lo que más me frustró, porque todo el grupo estaba mirando hacia una dirección concreta. Pero la cámara nunca se movió. Nunca vi qué había allí. Solo escuché sus reacciones. Uno de ellos dijo que no podía ser un animal. Otro respondió que no se acercaran. Después hubo varios minutos donde nadie habló. Solo se escuchaban movimientos pequeños. Pasos sobre tierra. Respiraciones. Alguien cargando algo. Pero nadie corría. Nadie gritaba. Nadie parecía estar siendo atacado. Era como si todos estuvieran observando algo que no entendían. Después de aproximadamente 6 minutos, mi hermano dijo algo. Fue la última vez que escuché su voz. No gritó, no sonaba desesperado. Solo dijo, «Tenemos que irnos». Luego la cámara se movió ligeramente. No hacia lo que estaban mirando, solo unos centímetros. Como si alguien hubiera tocado la mochila sin querer. Después la imagen quedó completamente fija. La grabación continuó durante casi 20 minutos más. No ocurrió nada. La fogata seguía encendida. El sonido del viento continuaba. Pero nadie volvió a hablar. Finalmente la batería se agotó y el video terminó. Nunca encontré una explicación para esa grabación. La policía la revisó, y hasta donde sé, tampoco encontró nada que pudiera ayudar. La conclusión siguió siendo la misma. Probablemente ocurrió algún tipo de conflicto, y la grabación no aportaba suficiente información. Tal vez tenían razón. Tal vez lo que vieron era algo completamente normal. Tal vez fue una persona. Tal vez fue un animal. Tal vez fue algo que, visto en la oscuridad y bajo esas circunstancias, parecía mucho más extraño de lo que realmente era. He intentado pensar en todas las posibilidades durante años, pero siempre vuelvo al mismo punto. Si algo peligroso ocurrió esa noche, ¿por qué nadie corrió? ¿Por qué nadie gritó? ¿Por qué mi hermano y los demás simplemente se quedaron mirando durante varios minutos como si estuvieran intentando comprender algo que no debería estar ahí? La cámara nunca mostró lo que estaban viendo. Y quizá eso sea lo peor. Porque después de escuchar esa grabación tantas veces, creo que una parte de mí tiene miedo de encontrarla algún día y descubrir qué había realmente frente a ellos. Pero otra parte tiene más miedo de no encontrar nunca la respuesta.